¿Qué tal? ¿Lo estáis escuchando? Esta camiseta no la merecéis. Así estallaba el público de los Pajaritos tras la derrota del Numancia en el minuto 90 ante el Calahorra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la jornada. Momento crítico el que vive el Numancia tras caer con el colista, tras una derrota que ha hecho mucho daño a los jugadores, al entrenador, a la directiva, al propio público que mostraba su cabreo al término del encuentro. Hoy lo veremos todo eso y mucho más, análisis del partido y de la situación del Numancia en nuestra tertulia. Es solo una pequeña parte del emocionante y gran programa que tenemos por delante. Montepinos, el agua que nace en las cumbres sorianas, muy baja en sodio, ideal para el consumo diario, es fuente de vida. Garantía de calidad, tierra de sabor, agua mineral natural Montepinos. Actitud Montepinos. Y para hablar además de nuestra tertulia, de la situación del Numancia y de este gol que significaba la derrota ante el Calahorra, Eduardo Rubio estará aquí en nuestro plató para repasar la situación del club. No solo en lo deportivo, sino en lo económico, porque ha hecho mucho ruido esos rumores de que Rubiales, de que el presidente de la Federación Española de Fútbol quiere acabar con esa primera federación. Ha dado modelos económicos, los clubes no están de acuerdo. Bueno, pues hablaremos de todo eso en una entrevista que tendrá lugar aquí, dentro de unos minutos. Y el Río Duro Soria a lo suyo, victoria en Melilla por 1-3, se quita de encima a su máximo rival por la segunda plaza y demuestra que es el claro aspirante a pelear la Superliga y la Copa del Rey a guaguas, entre otros, así que es todo positivo ahora mismo en los celestes. Después vemos el análisis de Alberto Toribio e intentamos conectar con los jugadores que todavía están de viaje de regreso de Melilla. El balonmano Soria sobrevive en Gijón en un épico final con ese gol de Vinicius, con esta gran defensa que significaba un robo en los últimos segundos y el posterior gol al contraataque de Daniel Vallejo. Empate a 31 para mantener la distancia de 2 puntos con el Gijón. Y en nuestra sección En tu cancha o en la mía nos vamos hasta el CAEP para conocer un poco más desde dentro los entrenamientos de Dani Mateo de cara a la Maratón de Sevilla que tendrá lugar dentro de 2 semanas. El andamantino busca esa mínima para el Mundial, busca una gran marca que le abra ya ese primer paso a los Juegos Olímpicos de París 2024. En una mañana fría hemos entrenado con él. Y además, hablando de atletismo, también estarán con nosotros los campeones de España sub-23 de representación soriana. Ashley Abaga lo hacía en 60 metros lisos, Ignacio Bernardo lo hacía en salto de altura y también plata de Silvio Andiviera, que ahora está en Zaragoza, pero también hablará con nosotros. Todo eso será al final del programa. Antes vamos a repasar la actualidad y esa nos lleva a Benalmádena, a el encuentro internacional sub-17 de bádminton que tenía lugar en la ciudad malagueña y que tenía allí a la soriana Daniela Corchón, que ya está con nosotros a través de videollamada. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, imagino que agotada, individual, dobles femenino, dobles mixto, fin de semana intenso. Sí, muy cansada. Bueno, ¿qué tal ha ido? Cuéntame. Pues la verdad que ha ido bastante bien, muy contenta y muy buenas sensaciones, sobre todo. Sobre todo yo creo que lo más importante, la selección española sigue llamando a tu puerta, ¿no? En esta concentración sub-17, en este caso. Sí, ya es la tercera vez que juego con la selección y cada vez más cómoda y con más ganas de seguir. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de esos duelos en el mixto, que creo que es donde mejor te fue, ¿no? Dentro de las 3 categorías en las que participabas. Sí, era la primera vez que jugaba con ese chico, que es de Baleares. La verdad nos fue bastante bien, ganamos 2 de los encuentros y perdimos el tercero a 3 sets muy ajustadas, pero sobre todo muy buenas sensaciones. Vas mejorando, ¿no? Resultados y vas adaptándote, ¿no? A esa exigencia y a ese ritmo que imponen volantistas de otros países que tienen un nivel muy alto. Sí, sobre todo al salir de España vemos el nivel más alto que hay y pues sobre todo verlo jugar y jugar contra ellos aprendemos también mucho más. Entras en una nueva etapa, recordamos que el bádminton va en año natural, en enero subiste de categoría y esa adaptación va de la mano en este caso, sub-17, perdón, tu segundo año sub-17, Daniela, creo que lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Sí. Eso, segundo año Sí, sub-17, segundo año, que es un año importante para ti porque es un año en el que además de evolución tienen que llegar buenos resultados, ¿no? Sí,
Hay varios campeonatos importantes este año y sobre todo ya que soy el año mayor de la categoría, pues con muchas ganas. Imagino que en tu mente medallas nacionales, sobre todo, ¿no? En esos campeonatos de España, en esos Sí, másters de máxima categoría. sí. Encima este año el campeonato de España es en Ibiza y se pueden jugar las 3 modalidades. Y bueno, ¿cómo te preparas físicamente para un año como este? ¿Dónde tienes que enfocar un poco esa preparación para conseguir esas medallas? Pues sobre todo en esforzarme mucho en los entrenamientos y darlo todo. Y también con cada competición ir mejorando un poco más, irme apuntando objetivos. Oye, ¿qué te han dicho los seleccionadores, los entrenadores de esta última convocatoria, de cómo te ha ido con la selección? Pues la verdad que están muy contentos. Esta vez van cambiando los entrenadores según la convocatoria. Ha habido nuevos entrenadores y sobre todo de ellos también aprendemos cosas nosotros y ellos de nosotros. Pues Daniela, muchas gracias por estos minutos, enhorabuena por este gran inicio de temporada con esa selección española y que en pocos meses estemos hablando de grandes éxitos también a nivel nacional. Vale. Ahí estaba Daniela Corchón, una de nuestras representantes a nivel internacional en el bádminton soriano sub-17 y con una carrera muy brillante por delante, como ya está confiando en ella la selección española. Nosotros vamos a publicidad, pero enseguida volvemos porque va a estar con nosotros Eduardo Rubio. Habrá que hablar de la Primera Federación y del futuro de esta categoría, pero la actualidad manda y hay que hablar de que el público protestó, de que el público se quejó, de que el Numancia perdió con el colista. Todo eso aquí en nuestro plató de la jornada, así que no se muevan. Ya estamos de vuelta en la jornada y toca hablar de la actualidad del Numancia y tenemos invitado de excepción como es Eduardo Rubio, director general de Numancia. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, aquí estamos y además dándote las gracias porque no eres tú mucho de estos lares, como te gusta decir. No me gusta nada, pero bueno, nos toca lunes de pasión. Sí, además de pasión de verdad, porque es verdad que esta entrevista está además concertada antes del partido ante el Calahorra. Queríamos conocer sobre todo toda esa actualidad de la Primera Federación, ¿no? Que hemos oído mil cosas por internet, como digo yo, pero bueno, a lo mejor escucharlo de primera mano. Pero la actualidad manda, Eduardo, y vamos a hablar un poco de esa derrota ante el Calahorra, sobre todo de lo que más nos impactó al final del partido, que vamos a verlo ya, que es del público enfadado, ¿no? Del público cabreado. Lo vamos a ver gritando: esta camiseta no la merecéis, que todos oímos, aquí lo podemos oír, si escuchamos un poquito. Ahí lo veíamos, Eduardo, público enfadado, con motivo. Sí, yo entiendo al público, evidentemente, porque al final esta derrota con la imagen que dimos, que no fue una buena imagen, y perder contra el colista, pues normal que la gente se enfade, y más cuando venías también de otro partido en Alcoy de haber dado una mala imagen también, ¿no? Aunque se empató, pero no se dio una imagen como la que queríamos, o haber ganado el partido, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Porque es verdad que justo cuando llegó Navidad, se ganó Osasuna después, parecía que el equipo ya había adoptado a Iñaki Bea, este nuevo sistema, esta nueva forma de jugar, que iba hacia arriba, ¿no? Y frenazo en seco. Sí, tampoco es difícil de explicar, ¿no? Porque lo que dices tú, con Osasuna, con el Castellón cuando iba líder, que ganamos allí, fue un partido realmente bueno, ¿no? Y decías, bueno, pues se le ve al equipo con ese carisma, con esa intensidad que siempre se exigía, ¿no? Y se exige, o sea. Pero no sé si el equipo ahora mismo está bloqueado mentalmente, pero el equipo no es el de antes, eso es evidente. ¿Que hay que intentar reconducirlo? En eso estamos y en eso vamos a luchar, porque al final el Numancia es lo que hablamos, el Numancia es muy grande, ¿no? Tú lo has vivido mejor que nadie, ¿qué te voy a contar? Con todas sus letras, ¿no? Pero y es lo que tenemos que hacer, remontar esto como sea. Hay que bajar las expectativas, quiero decir, me acuerdo de esas primeras ruedas de prensa, esos primeros fichajes, vamos a luchar por el ascenso, el equipo es el mejor que podemos tener. No sé si la palabra es ser más realistas, que alguna vez Rubén Andrés la ha utilizado, pero hay que bajar algo las expectativas. Si es que, ¿a qué expectativa nos referimos? Cuando se habló de eso, claro, es decir, es un buen equipo, podemos pelear por todo.
Es que ahora mismo estamos a 1 de febrero, queda casi toda la segunda vuelta, o sea, queda un mundo. Es que en toda esa segunda vuelta puede pasar de todo. Yo soy optimista, evidentemente, yo quiero que lleguemos a lo máximo posible. ¿En dónde podemos llegar? No lo sé. El equipo lo dirá al final, ¿no? Y como dicen los profesores, las notas a final de curso. Pero, claro, yo veo la preocupación de la gente por la imagen que hemos dado estos últimos partidos, ¿no? Y evidentemente, pues claro, dices, joder, así no vas a llegar a la meta, ¿no? Pero bueno, lo que digo, queda toda una segunda vuelta, tenemos que poner remedio a esto y que el equipo cambie el chip, porque yo creo que es más mental que otra cosa, y ya está, y es así. Te lo reformulo, hay que tener más calma, a lo mejor. Puede ser, pero, claro, tú me haces preguntas que muy son deportivas. Un poco deportivas que a lo mejor yo no te las contesto como debería contestártelas. A nivel club, quiero decir, no quiero decir, en el campo los jugadores... A nivel club, la plantilla, tanto la plantilla como el cuerpo técnico, sabe que está respaldada por el club. Y la puerta de la oficina está abierta para todo el mundo. O sea, para cualquier problema que pueda suceder. O nosotros tener que bajar al estadio a ver si pasa algo, no pasa nada. O sea, siempre estamos encima. Pero el fútbol es así, o sea, el fútbol al final hay muchísimas cosas que se te escapan de las manos porque no las puedes manejar. La suerte, el balón, el árbitro. Al final son muchos factores que tú no puedes controlar. O sea, no es una empresa al uso, sino que al final son tantos factores que se te escapan que no, son incontrolables. Entonces, el fútbol es así. Oye, ¿y cómo llevas ya, con todo lo que tú has vivido, con esos años tan gloriosos de Numancia, cómo se lleva esta situación a nivel de dirigir esto, de volver a estar en el club, pero en este punto? Se lleva de otra manera, porque claro, al final estás en un fútbol distinto. Por decirlo, que no echabas de menos. Por decirlo de alguna manera, sí. ¿Sabes? Y te das cuenta de la realidad al final, ¿no? De que has estado en muchos años seguidos, gloriosos, porque al final hay que decirlo así, gloriosos, 23 años seguidos en el fútbol profesional, para el Numancia de Soria eso es, vamos, lo más. Y ahora cuando te ves en esta situación, ves al final pues la dureza y la crueldad del fútbol, ¿no? De estas categorías, ¿no? Porque yo ayer, por ejemplo, estaba viendo el resumen del Lugo-Ibiza, por poner un ejemplo, que es último contra penúltimo o antepenúltimo, y claro, se nota mucho la diferencia de las categorías. Estamos hablando del último contra el que le sigue, ¿no? Sí, que además de la segunda división, ¿no? Del fútbol profesional. El Ibiza va a bajar, salvo sorpresa mayúscula, por ejemplo. Ves un cambio abismal, que es lo que teníamos nosotros antes aquí, ¿no? Entonces decías... Entonces al final las categorías están por algo. Y ahora nos ha tocado vivir esta experiencia y la tenemos que salvar cuando se pueda. Lo que pasa es que, además de salvarlo a nivel deportivo, hay que salvarlo a nivel económico. Entramos en esa parte que te decía. Las cuentas, Numancia y otros 39 equipos, filiales aparte, las cuentas no salen. Claro, los filiales no tienen nada que ver porque dependen al final de su equipo matriz que está en el fútbol profesional. Entonces, esas cuentas no son reales al final, ¿no? Entonces los demás, pues... Estamos en una competición que tú te das cuenta que solo de televisión no vas a ingresar casi ni 200.000 euros, cuando en el fútbol profesional ingresas ya 7 millones de euros. Eso es Fíjate qué diferencia. Eso es lo que se prometió. Cuando se funda la primera federación se hablan de derechos televisivos, se hablan de una categoría grande. Hablaban de más, porque al final hablaban de 15 millones de euros para repartir entre 40 clubes, y al final son 9.300. Y encima no es lo maloso, sino porque no se ha encontrado tampoco una plataforma televisiva que te dé los partidos, porque sale todo de fondos propios de la red. O sea que todavía es peor. Vende menos de lo que se pensaba la primera federación. Claro, entonces la red, yo no sé, al final es la eterna duda que tenemos todos los clubes en esta categoría, ¿no? Si la red ha hecho todo lo posible por tener pues unos derechos de televisión, un naming, cosas así que tiene el fútbol profesional. Entonces, esa es la... Vuestra sensación, por lo menos de los firmantes, cuando nos gustan los modelos, ahora hablamos de ello, es que no han hecho todo lo posible. O no han encontrado un modelo adecuado, claro, bajo vuestro punto de vista o punto de vista de Numancia. Yo creo que al final ha habido un aspecto muy importante también para mí, que cuando la Liga se ofrece a la Federación a ayudar a esto, cuando se forma la primera red, pues la red se niega
porque la red dice que iba a conseguir más ingresos. Yo soy contrario a eso, porque al final el fútbol profesional sí que está mucho más metido en estos lares, ¿no? Y creo que sí se tenían que haber dejado aconsejar de la Liga. ¿Cuánto pierde el Numancia esta temporada económicamente? Mira, el presupuesto está ahí. El presupuesto son entre ingresos estaremos en los 2,5 millones, pero es que de gasto estamos en 4. O sea, ahí tiene la diferencia. Y si el Numancia se queda en Primera Federación este año, el año que viene, pues lo que apuntas a ser las pérdidas iguales. Van a ser las pérdidas muy parecidas. No, échatelo ahí atrás y listo. Van a ser muy parecidas, o sea, estamos hablando de unas pérdidas de más de 1 millón al año. Van a ser parecidas a no ser de que se haga un recorte tremendo. ¿Qué conlleva hacer un recorte tremendo? Que a lo mejor tengamos que sufrir todavía más. Nosotros no nos podemos comparar con otros clubes de nuestra categoría. ¿Por qué digo esto? Eso te lo voy a preguntar porque habrá mucha gente que no entienda eso. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura del Numancia es la estructura de un club profesional, porque tiene un estadio que lo gestiona el club, tiene una ciudad deportiva propia que la gestiona el club, tiene unas oficinas que son propias y las gestiona el club. Por ejemplo, Nastic Murcia, te hablo de tu grupo, Nastic Murcia pueden ser casos parecidos a Numancia, claro. Entonces la cuenta corriente no es la misma que un Intercity, un Eldense, con todos mis respetos a esos clubes, ojo, no, pero no es lo mismo, porque al final el gasto corriente el nuestro es superior al de esa gente. O sea, ellos pueden gastarse mucho más dinero, por ejemplo, en plantilla deportiva que nosotros, pero por los costes que conlleva el entorno que tiene el club, porque el entorno que tiene el club es de una estructura de fútbol profesional. Entonces, si no queremos tener eso, pues eso conlleva a otras cosas que tendríamos que reformular. Hacer lo que ha hecho, por ejemplo, el Castellón y no subir, ¿le expone o no le expone al año siguiente? Claro que les pone, claro que les pone. Tú date cuenta que al Castellón, si no sube, al año que viene van a tener que poner otro dinero los inversores o dueños del club, como pasaría en el Numancia. Como ha pasado recientemente. Exactamente. ¿Y cuál es la solución? La solución es que nos tengamos que sentar con la red, que la red sea más dialogante, porque se tiene que dar cuenta que lo primero tiene que haber un control económico, eso es evidente, para que esto no, por lo menos hacerlo sostenible. O sea, que se haga sostenible. ¿Cómo hay que hacerlo? No lo sé. Sí, porque un control económico a lo mejor implica que los clubes no tengan pérdidas, pero ¿cómo no tiene el Numancia pérdidas este año? Que es prácticamente imposible, siendo una plantilla competitiva. Es imposible. Es imposible, y es por eso, porque al final, claro que tú quieres hacer una plantilla para intentar el ascenso, pero eso no te da, es lo que decíamos antes. El fútbol al final hay muchos factores que no controlas, que se te escapan, entonces ahí es donde vienen los problemas. Mira el Depor, el ejemplo lo tienes en el Depor, el ejemplo lo tienes en el Atlético Baleares, el ejemplo lo tienes en muchos clubes que llevan muchos años en esta categoría y no logran ascender, gastándose mucho dinero los dueños. Lanzó la Federación un órdago, lo hemos visto publicado en muchos sitios, puede que desaparezca la Primera Federación, que la Liga... Pero eso fue prensa, eso fue más prensa. Por eso quería preguntarte si realmente os lanzó ese órdago o no lanzó ese órdago. Oficialmente no, eso ha sido más prensa que la Federación. Pero sí que es cierto que estamos a esperas de que la Federación nos cite y nos cuente qué quieren hacer. Pero, como antes decía, la red tiene que ser consciente de que tiene que contar con los clubes para hacer una competición atractiva y que sea rentable. Por lo menos sostenible, no rentable, sostenible. Para que sea sostenible y rentable, ¿el formato de Segunda B era más rentable que este o no conviene volver atrás? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no conviene volver atrás. Yo creo que esta competición es una competición atractiva. Creo que se puede hacer más cosas de las que se están haciendo. Pero volver atrás yo creo que sería un error. Estaríamos hablando de volver a 80 clubes, de volver a grupos territoriales, de una no capacidad para poder, imagino, retransmitir 60 partidos todas las semanas. Claro. Sería volver atrás. ¿Y cómo se puede hacer atractivo a nivel televisivo que esos ingresos aumenten? Porque al final yo creo que la televisión es o lo ven o no lo ven, que incluso pasa en primera y en segunda con muchos partidos. Pero mira,
el fútbol femenino profesional tiene 7 millones. No vamos a conseguir la primera red, que es la tercera categoría, más ingresos. Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pero ahí está, o sea, ahí estamos esperando nosotros, los clubes, hablo, de que sentarnos con la federación, hacer una mesa de trabajo y no sé, hacer una comisión delegada, que no hay, por ejemplo, una comisión delegada con ciertos clubes que tengan el respaldo de los demás clubes y que sea la voz de los clubes a la federación. ¿Por qué la federación quiere tener el 100% del control de la categoría? Pues eso hay que preguntárselo a la federación, yo no te puedo contestar. Porque claro, lo que transmitir los clubes es que la federación os da 2 modelos, A y B, al margen de lo que pongan, y eso lo tomas o lo dejas. Claro, y nos querían hacer votar ese día, sin contarnos encima lo que habían expuesto. Y ya tuvimos que levantar la voz y decir, por favor, esto no se puede hacer una votación así, habrá que estudiarla, y habrá que estudiarla conjuntamente, y que los clubes estemos de acuerdo. O sea, no sé, un poco... Porque encima, y es que encima las votaciones en la red es que no pueden ser, en un país democrático como estamos, que sean las votaciones a mano alzada, ¿no? O sea, la votación tiene que ser secreta. Parece que han aparcado la categoría un poco, claro, ¿no? Es que no, como que la han aparcado, han dicho... Pero llevan así mucho tiempo, te quiero decir, o sea, y la gente ya, pues claro, se está cansando. Y nosotros, fíjate, estando en el fútbol profesional ya reclamábamos que en la red se votara con voto secreto, porque al final... Hay gente que le tiene miedo porque vote en contra de la red, porque si los árbitros luego le van a... Que yo no creo en eso, ¿eh? Yo no creo en eso. Que el principal motivo a lo mejor del no voto secreto es ese, ¿no? Eso es, pero sí existe eso. Entonces, ese miedo hay que quitarlo y ya está. Bueno, para terminar, Eduardo, yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo el desechar esa idea, ¿no? Que decían que se ha hecho casi oficial, aunque nunca lo ha sido, de que Rubiales había dado marcha atrás y quería volver a la antigua segunda vez. De momento, por lo menos, no hay nada oficial. ¿Cuándo es la siguiente reunión, Eduardo? No sabemos, estamos esperando, no sabemos. Sí, sí, estamos todos a la expectativa. Que sea en mayo, ¿no? Por lo menos. Ojalá, porque es que hay que empezar a trabajar ya, pero bueno. Antes de terminar, por volver a lo deportivo y porque la afición reclama respuestas, quería ponerte unas imágenes de Iñaki Bea y sobre todo los números de Iñaki Bea desde la llegada al Numancia. Casualmente se cumplen 11 partidos desde que Iñaki Bea llegó al Numancia y ahora cuando veamos la pantalla van a ver que son números muy similares a Diego Martínez. 15 puntos de Iñaki Bea en 11 partidos, 13 puntos de Diego Martínez en 11 partidos. Se cambió de entrenador para tener un cambio en la tendencia. Parecía que sí, pero los números ahora no reflejan ese cambio. Quizá no es solo problema de entrenador. Bueno, ahí están los números, ¿no? Los números nunca fallan. Le he dicho que las cifras siempre están ahí, pero también hay que relativizarlas, ¿eh? No vale solo decir eso es lo que te iba a decir, pero al final es lo que te contaba antes. El fútbol es tan caprichoso a veces que lo haces con toda la buena intención. Cuando haces un cambio de entrenador o ahora en el mercado de invierno cambias fichas, porque al final, para mí este mercado de invierno es un mercado... obligadas. Es un mercado que vale poco. Y es eso, el fútbol es así de caprichoso. Y no te puedo decir más. No, además llama la atención porque bajo vuestra gestión muchísimo tiempo cambiar un entrenador era la última opción de las últimas. Sí, era raro que en el Numancia cambiase de entrenador. Pero bueno, estábamos viendo una tendencia bastante a la baja de parte de la plantilla y no es porque a Diego se le achacara nada, pero creíamos que tenía que haber un cambio y se hizo el cambio. O sea, consensuado con todo, ¿no? Pues con el presidente, con el director deportivo, se habla largo y tendido y ya está, y se toma la decisión. 11 partidos después, con Iñaki Bea no se ha hablado de esto, que yo sepa. No se ha hablado de esto, no, todavía no, es pronto yo creo. Pero bueno, sí que yo, por ejemplo, hoy he estado reunido con ellos, pues comentando que me digan sus inquietudes, sus problemas, si podemos por parte del club ayudarles en lo que sea. Siempre lo hemos hecho así, ¿no? El bajar al estadio, el hablar con ellos, juntarnos con ellos. Luego si me tengo que juntar con la plantilla me junto igual. Que te cuenten sus inquietudes. O sea, a nosotros no nos tiene que ver un enemigo, nos tiene que ver un aliado, cercanos. ¿Y cuáles son esas preocupaciones que os han transmitido hoy o qué habéis detectado de ese encuentro?
Bueno, yo creo que es más nerviosismo y lo que te decía antes. Yo creo que están un poco bloqueados ahora mentalmente y que se tienen que soltar, que lo hemos demostrado, que es lo que hablamos el día del Castellón. El día vas a jugar contra el Castellón en Castalia y haces un partido, y era líder el Castellón. Haces un partido serio, haces un partido bueno. Un partido muy brillante. Eso es, y ganas. Por cierto, los números, aquí te lo poníamos, los números que decíamos de Diego y de Iñaki, para que veáis que son muy parecidos, porque justo se cumplen 11 jornadas, por eso lo decíamos. Pero bueno, que las situaciones son distintas sí, también. Son distintas. Pero bueno, al final es lo que te decía. Lo que más tenemos que tener ahora es calma y sobre todo dar el apoyo el máximo a la plantilla y al cuerpo técnico para que reviertan esta situación y que los resultados digan, a ver, y que a la afición yo la entiendo perfectamente. Te iba a preguntar, ¿y la afición? La entiendo perfectamente porque es lo que hablábamos al principio, pues el otro día fue una imagen muy mala y la entiendo a la perfección porque la entiendo y porque llevamos dos, no el partido del domingo, sino el anterior también. Entonces, normal que la afición esté preocupada como lo estamos nosotros, ¿eh? O sea que... Pero... Fútbol es así, son rachas también, esta racha no la tenemos que quitar cuanto antes y... Pues este fin de semana con el Sabadell, pues seguramente ya hablaremos de otras cosas, ¿verdad? Exacto. Y esto, aunque sea mucho del Cholo, pero esto es partido a partido y punto, y no... ¿Qué te no vamos más. a contar a ti, Eduardo, con todos los años que llevas en esto metido? Pues Eduardo, muchas gracias por aclararnos sobre todo cómo está la situación de esta categoría. Esperemos que la gente entienda un poquito mejor cómo va esto de la Primera Federación, los números y todos esos rumores, y que ojalá cuanto antes se revierta esta situación para estar tranquilos, como vosotros mismos decís. Muy bien, pero gracias a vosotros. Gracias, Eduardo. Gracias. Y nosotros vamos a ir a publicidad porque si echáis en menos un poco más de análisis deportivo, ya están por aquí nuestros tertulianos y vamos a analizar un poco más en profundidad esa derrota del Numancia ante el Calahorra. Esta camiseta no la merecéis, así de contundente se mostraba la afición del Numancia tras caer en el minuto 90 por 0-1 ante el Calahorra, el colista de la categoría, el equipo que solo había ganado 2 partidos, el rival más débil del grupo 2 de la Primera Federación, como así coincidían todos los equipos de esta liga. Comenzamos la tertulia. Y lo hacemos para hablar en esta especie de gabinete de crisis de qué pasa con el Numancia, de un equipo que parecía que había despegado con la llegada de Iñaki Bea, y como hemos visto ya un poco por encima con Eduardo Rubio aquí hace unos minutos, los números ya no dicen ni mucho menos eso. Y para hablar de todo esto y mucho más, el plato lleno de expertos y de lo más grande del periodismo deportivo soriano. Parte de ello, Alfonso Blasco, tú también, ya sabes que te quiero. Víctor Manuel García, Onda Cero, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso no decías antes, buenas tardes. Fuera de cámara nos dices lo contrario, pero bueno. Pero el show debe continuar. Eso es. José Carlos San José. Hola Sergio, muy buenas. ¿Qué tal? Y Pedro Lafuente, ¿qué tal? Buenas, Sergio. Bueno, hoy vamos a la afición. ¿Qué opináis, más allá de la derrota, que ahora hablaremos también de ella, qué opináis de ese sentir de la gente, ¿no? Que parece que se ha hartado, que ha estallado, que está muy cabreada con el equipo y con la imagen que está mostrando? Los jóvenes. El joven. Pues nada, empiezo. Yo siempre diré que la afición de todos los clubes es soberana y es normal que la afición ayer expresara su malestar, ya no solo por el resultado, sino por las sensaciones. En ningún momento parecía que el equipo podía ganar al colista, ya has dicho tus números, había ganado un partido fuera de casa en toda la temporada y 2 también contando el gol de casa, y el equipo ayer pues siguió la línea que lleva arrastrando desde la segunda parte del ESE de Logroñés. No, yo creo que no transmitió y la gente está muy enfadada y esto tiene que cambiar o nos vamos a meter en muchos problemas porque se acerca el descenso y mirar hacia arriba cada vez está más lejos. En progresivo por tiempo aquí en Soria y conocimiento de la afición, José Carlos. Luego acabaremos con Víctor, que todavía tiene más. Cambia el concepto de la afición es soberana. A ver, aquí todos nos ampara una constitución de hace 44 años, casi 45 ahora este año, que dice que tenemos libertad de expresión y derecho a decir lo que queramos, siempre y cuando no faltemos al derecho, al honor del de enfrente. Pero eso de la afición soberana, a mí, en fin.
Yo soy de la opinión de que durante un partido la afición, si quiere animar, que anime, y si no quiere animar, que no anime. Pero abuchear, increpar, insultar o hacer cánticos de ese tipo... Esto fue ya en durante el los minuto de descuento, con el partido casi terminado, no fue el minuto 20. Ya lo sé, pero mientras dura... Sí, pero algún cántico más hubo. Mientras dura el partido creo que no procede. Creo que una vez que termina el partido, pues abucheas, le pides la camiseta, que por cierto, algunos se llevó la camiseta de Mancebo. Algunos de los que estaban cantando lo de esa camiseta no la merecéis. Por contextualizar, Toni Arranz, Mancebo y Tamayo. Y Tamayo fueron los 3 jugadores que se acercaron a hablar con la afición al terminar. Entonces, no sé, el partido de ayer de Numancia fue, ¿se puede decir mierda? Sí, ¿no? Fue una mierda. Es para estar enfadado, es para estar molesto, es para mostrarlo, pero yo soy de la opinión de que cuando termina el partido es cuando tienes que decir todas esas cosas y no mientras todavía dura el partido, porque este equipo, igual esas temporadas últimas no, pero Víctor, que lleva muchos años también aquí, sabe que este Numancia es capaz de marcarte 2 goles en el 93 y en el 94. El año del playoff contra el Málaga se remontó el partido en el 90 y pico. Es precisamente la afición veía que este Numancia en concreto en el día de ayer eso no iba a pasar, Víctor. Pues es una ayuda. A mí mi impresión que me da, por la experiencia que tengo de ver muchos años en los Pajaritos, es que la gente está enfadada por la deriva, por lo que se ve en los Pajaritos, porque puedes perder con el colista, pero puedes perder después de un partido de mala suerte, de estar acosando, de estar llegando al área y que no hay manera de entrar. Pero por esa manera en cómo se perdió el partido, creo que la gente está enfadada. A mí lo de no os merecéis, a mí también me parece que son efecto imitación de otros lugares, que a mí no le doy la mayor importancia. Yo, el aficionado de toda la vida del numantino, es un aficionado que suele estar callado, que suele reflexionar y que cuando se cabrea se nota. Y aquí la gente está cabreada, pero sin tanto aspavientos y tanta... Porque a mí es que estos de no la merecéis es como cuando los jugadores ascienden y poco menos que son Dios. O sea, es que esas cosas son cosas excesivas que cada uno puede hacer lo que le da gana. Pero el sentir de ese público está cabreado. Estaba enfadado. La gente está enfadada, sin aspavientos, sin tal, pero yo cuando salí, la gente estaba enfadada y con razón. Y con razón. Es que esa es la clave, y con razón. Ahora seguimos hablando de ellos, pero importante también conocer el punto de vista del entrenador. De Iñaki Bea, no más hundido, no sé si es la palabra, pero más cabizbajo. Que recordamos desde su llegada a los Pajaritos, desde su llegada al Numancia. El técnico vasco se mostraba así de... Es que hundido es la palabra que más me viene a la cabeza, así de triste al término del partido. No podemos dejar caer este equipo, no podemos dejar este equipo, no podemos dejar este club, porque ya sabemos que nos estamos jugando muchísimo y entiendo, o sea, soy sincero y tiene que ser una faena y no tiene que ser bonito venir a ver jugar a tu equipo contra un equipo de primera ref, en este caso hoy Calahorra, y ver pues que el equipo no está respondiendo y que el equipo no está dando lo que ellos quieren. Yo quiero tener atención que dicen no tiene que ser bonito y es una faena. Dos expresiones que no suelo utilizarlas él. No suelo utilizar, y el hecho de... ¿A qué me refiero? De cómo lo dice, ¿no? Yo creo que se le ve en el gesto, que se le ve en la cara que Iñaki Bea estaba triste. Desbordado, superado. Porque lo que vimos ayer en el terreno de juego, más allá de que luego podamos entrar en que la afición tiene que animar. Esa es una de las peores sensaciones que puede tener un entrenador, ¿no? Desbordado. Yo creo que estaba desbordado, porque un entrenador que hace 3 cambios al descanso con 0-0 en el marcador, en su propia casa, te está dando a entender que no está conforme con cómo él mismo ha planteado el partido o cómo esperaba que se pudiera plantear el partido con los jugadores que elige. Y yo estoy convencido de que si en vez de 5 cambios puede hacer 11, al descanso hace 7 u 8. Y según estaba el equipo ayer, hacen 16 cambios y juegan igual. Y también. La tónica ayer era esa. Es lo que hablábamos ya el viernes en rueda de prensa con él, vamos, tú estabas, José Carlos. Le preguntábamos y él afirmaba que el equipo que había perdido todas las señas de identidad con las que él vino, que era atacar, ser alegre los metros finales, abrir a banda, finalizar, pero de ese equipo ya llevamos 2 o 3 jornadas que no se ve nada. Y coincidiendo con vosotros, yo ayer vi a Iñaki Bea más apagado en una rueda de prensa, porque normalmente todos los conocemos, es muy espontáneo. No, cuando pierde se cabrea, sí, y se le ve muy cabreado, y cuando gana se le ve muy eufórico. Ayer, yo ayer lo veía súper apagado, no sé, a mí la situación me preocupa del equipo, pero por las sensaciones que se llevan viendo últimamente, y ayer yo creo que ya fue el jarro de agua fría definitivo, porque en el 90 que te marque el colista en un error defensivo, que lo hemos visto ya muchas veces esta temporada, la espalda de la defensa, que te puede hacer el segundo Baselga si no le corta otra vez Simi cuando le expulsan, es muy preocupante. Vamos a hacer una cosa, Pedro, ya que estabas hablando de ese gol único en el partido, que llegaba en el minuto 90, que llegaba de un balón largo, como bien decía Pedro, a la espalda de la defensa, con un Numancia que no estaba volcado ni acosando al Calahorra, que a lo mejor es cuando más motivo tiene para que te pillen, llegaba un poco más, aunque José Carlos Ladea ahora me lo explica.
Pero, por desgracia, y porque es el gol del partido, tiene que ser esta semana nuestra jugada con sabor. Restaurante Café La Isla. 2 espacios, desayunos, cañas, vinos, tapas y raciones. Y comedor independiente con carta variada y diferentes menús, también para llevar. Eventos a medida. Restaurante Café La Isla. Disfrútalo. Lo decíamos, minuto 90, un robo de balón en el área propia del Calahorra, un balón largo a la espalda de los centrales y un tiro cruzado perfecto, por cierto, al palo. Que un golazo, el delantero lo hace muy bien. Es tremendo. El delantero desde la defensa es un golazo. Desde el punto de vista es un golazo. Defensivamente, para mí, Ayesa. Si esto es al revés, decimos que no va. Ni sale ni se queda. Ayesa. En fin. Ayesa salva un gol antes, Sí, sí, la claro culpa sí. para mí ahí no es de Ayesa, para mí es de la defensa que, es un que se traga la sí, pero yo veo que es un balón. Se queda media salida, si no sé si tenemos la imagen entera. Ahora lo vamos a ver media entero. salida, Ahora vamos a verlo recula, entero. no sé si salir. Carlos ahí tiene razón que puede salir antes, pero me refiero que antes salva y esto no es una jugada aislada, es consecuencia de, porque en la primera parte, en la otra área, tuvieron 3 seguidas por la banda izquierda, remates de cabeza, uno la achacan, otro se va por poco. O sea, ahí lo vemos, José Carlos. No es que el Calahorra ayer tuvo una uniquísima, no. O sea, tuvo unas cuantas. Ahí está en el punto de penalti y recula, y se queda en la frontal del área, y se queda. Y en la segunda parte ya Ayesa, no sé si os acordáis también, que hay una por la banda que se van y la saca a Pascual y mano a mano. Pues a Aritz Pascual, al 19, que justo sustituyó. La defensa ayer tuvo muchas dificultades. Flojita. La de Aballo la cabeza, porque sí que estaba en Numancia volcado. Si volvemos a ver la jugada, Jaume Pol está. De hecho, en nuestro campo están el portero y los 2 centrales. O sea, el Numancia está volcado. A lo que él le ha dado la cabeza es lo de acosando no. Volcado sí, acosando no. Pero está el equipo no va a mirar a otro lado. Pero volcado es cuando estás atosigando. Y está pero no acosando, porque acosar estaban muy tranquilos. Y no generaba, el Numancia no genera peligro. Para mí no generó peligro, excepto la de Rubén Mesa en la segunda parte que le da el cabezazo, la saca Limones. El Numancia ayer no jugó ni a la estabas, no generó nada y ni se acercó a saludar al portero prácticamente, salvo la de Mancebo, y que son aisladas. Y centró mucho, que lo hablamos en rueda de prensa también el viernes. El Numancia centra mucho, pero no centra muchas veces sin sentido, porque son centros frontales que te los saca el central centros muy frontales fácil. Y centros mal tirados. Exactamente. Porque Mancebo sí puso un par buenos, pero un par, tampoco muchos más. El problema es que centramos fatal. Tiramos 200 centros y realmente buenos, rematables por el delantero, más allá de que luego se te pueda anticipar o no el defensa. De 200, 4. Para mí, lo ha dicho antes Eduardo Rubio, es un problema mental. ¿Por qué? Porque el equipo ha demostrado, aunque sea muy pocas veces, que sabe jugar muy bien. Y el día del Castellón, y cuando sabes jugar muy bien, quiere decir que sabes jugar. Entonces, está en un problema de bloqueo mental. Y a partir de ahora os voy a llevar la contraria en todo. Vale. O sea, de cara al futuro, cuando nos entonces, la pregunta que te hago, Víctor, si me permites, le pregunto, ¿este equipo da para más? Para mí sí. Para mí también. Yo soy optimista. Como sé que sois pesimista, yo voy a ser optimista. No, pues ya coincidimos los tres. No vamos a chafarle a Sergio, hablar él cree que lo va que viene, menos. pero hay unos puntos ahí que son matemáticas y estamos en febrero. O sea, que no entra nada perdido ni mucho Sergio, menos. invitado especial hoy, ¿qué opinas? ¿Da el equipo para más? Pues yo he dicho que hay que ser realistas. Lo decía Rubén Andrés, además es una palabra que he utilizado mucho. Y claro que el equipo da para más, pero hay otros 12 equipos que también dan para más. Y ahora el Numancia va a la cola de esos 12 equipos. Y puede quedar a la cola de esos 12 equipos. Es decir, cuando habléis de que da para más, habléis de un Numancia superior a la categoría. No, que no dé tanta pena como dio ayer. Hombre, claro, ayer era alcoholista. Yo para mí el cuando me decís siempre, da más, este equipo es muy bueno, da para más, yo entiendo intrínsecamente, yo y quizás el que esté en casa también, que dar para más significa pelear por subir. No, la pregunta es... Para mí sí. Y para mí para entrar al para play. Por eso quiero decir que aclaremos lo de que da para más, hasta dónde da para más. ¿Da para más para hacerlo mejor que lo que hizo ayer? Sí. ¿Da para hacerlo mejor que lo hizo contra la Amorebieta? Sí. ¿Da para hacerlo mejor que como lo hizo con el Real Unión de Irún en la otra derrota aquí en los Pajaritos? Sí. ¿Y puede caer en el pozo? También, por la dinámica. Claro, para mí, futbolísticamente... Bajó el Atlético de Madrid con Hasselbeck. Vamos a ver los refuerzos, que esa es otra, pero futbolísticamente para mí todavía se puede meter en promoción. Y la categoría es muy igualada. Encadenar 2 buenos resultados es lo que dice Víctor, te puede meter. Pero como sigamos en esta dinámica... Me habláis de todo esto, pero van 22 partidos y el equipo está más cerca del descenso que de la parte alta. Por eso digo, cuando decís da para más, ¿a qué nos estamos refiriendo a estas alturas de la temporada? Pero Sergio, a lo largo de la temporada ha estado una semana más cerca del playoff y otra más cerca del descenso. Una más cerca del playoff y una más cerca del descenso. No ha terminado, creo que ha estado sexto una vez. ¿Podemos descartar al Numancia de las 2 primeras posiciones ya? Viendo la diferencia. Quiero decir que hay que empezar a aclarar ciertas cosas. Para mí sí, porque no termina de funcionar, pero este equipo sí puede funcionar más.
Que no digo que no pueda ser quinto, por ejemplo, pero por ir ya poniendo en contexto. 6 puntos más de Pero los que fíjate lleva, un dato, seguro. Si juega como ayer, no tengo nada que hacer. No, Eso vamos sí, al pozo, y merecido. Puedes empezar el mes de marzo si sumas 2 partidos seguidos, que no sería nada extraño, y estar a un punto a lo mejor de la promoción. Y te olvidas de todo. Claro, pero ¿cuánto hace que no ganamos 2 seguidos? Y te puedes ir a La categoría es muy igualada y eso es el problema, porque ahora ganar pierdes otros 2. Es que yo soy siempre optimista, pero es que ahora el equipo a mí no me da para ser optimista. De Porque ayer las no. sensaciones que me transmite, pero es que ya no de ayer, es que el día del Alcoyano, que el propio Iñaki Bea lo dijo, es el peor partido desde que estuvo aquí, lo dijo el viernes en la prensa. Sí, ahora para mí es este. Es que el día de la Morevieta estuvo hasta de lujo en comparación con ayer. Es que el día de la Morevieta, si no es porque se quedan con 9, tampoco le recortamos el 0-3. Y el día de Logroñés, para mí el equipo estuvo también muy mal. Te marca el primer gol Rubén Mesa, pero hay muy buenos que el equipo Eso no es un subió mes más. de partidos, Pedro. Digamos, es que el equipo está muy mala dinámica. Es que hay para mí. resultados que enmascaran. Claro. Llevamos 4 sin ganar desde el 4-1 Desde ante Osasuna B, Osasuna, que que fue una fue el día- victoria engañosa, porque en los 15 primeros minutos nos pudieron hacer mucha pupa. Eso es. Ayesa para el penalti antes del descanso con 2-1. Marca Rubén Mesa nada más empezar la segunda parte inventándose el gol de la nada y ya es un 3-1 que para el filial se le hace cuesta arriba. O sea, fue un partido engañoso. Pero es que llevamos 4 sin ganar. Y aún así, todavía estamos a 3 del descenso. Y quizás el más preocupado de ¿Te todo quieres darle la esto, vuelta? y por poner el foco también en él, es en Iñaki Bea. Vamos a ver imágenes del entrenamiento, pero vamos a ver si podemos cuanto antes ver esa pantalla que hemos mostrado a Eduardo Rubio. Ahora la veremos, José Carlos, no te pongas nervioso. Porque cumple 11 partidos como entrenador del Numancia en Liga. Los mismos partidos que Diego Martínez defendió desde el banquillo al Numancia en Liga. Hemos hablado de las primeras semanas de esa tendencia en la que el equipo mejoraba. Se vio una imagen distinta, más atacante, más dominador. Pero ¿cuáles son los números de Iñaki Bea en comparación con los números de Diego Martínez? Lo están viendo. Lleva 15 de 33 posibles, con 4 victorias en esos 11 partidos. Diego Martínez fue cesado en 11 partidos con 3 victorias, una menos y 2 puntos menos, 13. Sí. Diego Cuando fue- hablábamos de, antes de hablar de, cuando hablamos de ese cambio de dinámica, no se ha reflejado en resultados en un mismo periodo de tiempo. Y ahora ya os dejo que analicéis, relativicéis y deis vuestra visión del cambio o no cambio que ha supuesto con Iñaki en el equipo. En números son, con Diego Martínez, te digo de memoria, son 13 puntos de 33, Lo 3 mismo. victorias, 4 empates, 4 derrotas, Eso es. 6 goles marcados, 8 encajados. Y ahora son 4 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 14 goles marcados y 13 encajados. Hay más goles a favor, en contra, pero la diferencia es que a Diego le metieron 4 goles en un solo partido y eso le fastidió la estadística, porque hasta entonces era 6-4 o 5-4. El problema es que con Iñaki Bea parecía que el equipo tenía mucha más alegría en ataque, que yo creo que era una de las virtudes no explotadas del equipo, con los Mancebo, Moja, que ya no está, con Mario Barco, con Rubén Mesa. Yo creo que el ataque no había esa soltura que podía haber con los jugadores, con los mimbres que había. Empezó a verlo con Iñaki Bea, pero se nos acabó la chispa. A mí lo que más miedo me da, como lo comenta José Carlos, es que a mí el equipo, cuando llegó Iñaki Bea, los partidos que estamos diciendo, Sabadell, Castellón, Barcelona B, el equipo daba gusto verle jugar en ataque, por lo menos a mí me entretenía más que al principio con Diego, pero con Diego el equipo seguía un plan y tenía un orden defensivo. Ahora mismo en estos partidos de ese equipo no queda nada. Para mí se le ha caído totalmente y ojalá sea capaz de darle la vuelta y volver a reconducir al equipo como nos tenía acostumbrados las primeras jornadas, Iñaki Bea. Yo para mí hay un tema de bloqueo mental que puede venir, aparte del tema anímico, puede venir que los jugadores están un poco hechos un taco en cuanto a cómo jugar. Es decir, con Diego Martínez era un estilo de juego diferente en el que muchas veces no pasaba nada, era como más asegurar, no sé, apenas ni marcaba ni te metían, más o menos era un poco así. Un ¿no? equipo muy ordenado y muy, Eso es. muy De cauto. atrás a Muy adelante. cauto. Llega Iñaki Sí, Bea atrás. y revoluciona el gallinero y Más ves una alegre. cosa como tal, pero después atrás de lo de la manta. Atacamos, lo dijo él mismo, o sea, atacamos más, metemos más goles y tal. ¿Qué pasa? Que se ha roto por el lado malo, se ha roto por el lado de no conseguir goles y que y yo creo que a los jugadores están un poco diciendo ¿a qué jugamos? Porque yo les veo en el campo cuando empiezan a elaborar una jugada, digamos, sin presión, como iniciarla y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Entonces, los jugadores tienen unos conceptos metidos al principio de temporada con un entrenador y cuando viene otro, hay veces que las adaptaciones sabemos cómo son, ¿no? Ya un jugador y tal. Y después también el efecto mercado de invierno. Estamos acostumbrados al del año pasado, que fue maravilloso, pero generalmente los mercados de invierno, lo ha dicho Eduardo Rubio, pues no son nada del otro mundo. Y en este caso es que ha sido justo al contrario del año pasado. Absolutamente nada de nada, de momento. O sea, nada de nada. Íñigo Muñoz, ahora hablaremos, supongo, leímos con cositas, rapidez, pero Zarzana, que el chaval se adaptará, pero no ha hecho absolutamente nada. Y en esa estamos. Y después lo de Moja, que esa es otra. Parece que era culpable de todo. Pues bueno, pues mira, pues Moja, al final, por circunstancias, igual por su
culpa por lo que más se ha tenido que ir, pero también por otras circunstancias que a mí no las entiendo y que al final pues es un jugador que era más que válido. Pero bueno, su culpa es ella. Bueno, importante también recalcar, desde dentro del club, la confianza en Iñaki Bea sigue siendo total, no hay ninguna cuestión, igual que a los 11 partidos Diego Martínez ya no tuvo esa confianza, por lo que conocemos a día de hoy, el club de momento no plantea ningún cambio en el banquillo, plan que sigue Iñaki Bea. Y a partir de ahí pensar si puede volver a revertir esto. Perdona, ¿no? Sergio, no se plantea nada hasta que lleguen los resultados. Hasta que lleguen los resultados, digo, a día de hoy. Si vamos el sábado a que Sabadell, pierda 2 partidos en Numancia. Quiero decir, te pongo un ejemplo. Cuando el Numancia pierde pierde 4-1 con el Atlético Baleares, el lunes ya se estaban planteando cosas. Pero venía de... Vale, claro. Bueno, yo digo... Información, la gente está hablando mucho de Iñaki Bea y yo os digo que a día de hoy no plantean nada, ningún movimiento en el banquillo. Diego Martínez, una imagen como la de ayer es insostenible en Numancia y en cualquier equipo. Pero Diego Martínez nos tenemos las 4 primeras jornadas sin marcar. Pero vamos a estar vigésimos y obviamente sin ganar. Luego ganamos 3 seguidos y luego otra travesía por el desierto que ya otros 4 sin ganar que le costó el puesto. Pero lo que decía, andando en lo que decía Víctor, no hay ideas, es que ayer hubo un montón de jugadas que llega el equipo a 3 cuartos de campo, cerca de la frontal. Recordemos con quién estaba jugando, con Zarzana por derecha, Íñigo por izquierda, Mancebo por el centro, Mesa arriba, detrás Cotán y Toni Arranz, que saben jugar a fútbol, y la pelota acababa en los pies del portero, pero no en Limones, en Ayesa. Y estás en la frontal del área rival. ¿Cómo puede ser que en una jugada que estás atacando tú, la pelota acabe en tu portero? Pues porque tú se la das al portero, no porque te la roben y peguen. Una jugada, por cierto, que provocó los pitos. Una y otra y otra. A mí, por ejemplo, fue un juego que a mí me gusta mucho, que es Toni Arranz, que es de los que fueron al final al fondo, pero es un jugador que siempre está con la escoba y barre y amplia. Pero ahí el hombre está, en cuanto a los pases, bloqueado. O sea, yo no sé si lo bueno. Yo creo que bloqueados un segundo por todos, bloqueados están todos. Vamos a escuchar de nuevo a Iñaki Bea y seguimos hablando de todo esto porque el propio Iñaki Bea está bloqueado, ¿no? Yo creo que os expresó de una forma que parecía que estaba bloqueado. Volvemos a la sala de prensa de los Pajaritos para hablar de cómo se encuentra Iñaki Bea y cómo veía de nuevo tanto la afición, la situación, la derrota, un poco todo el técnico vasco de nuevo. Tengo miedo a que nos pueda esa presión. Entiendo el malestar de la afición, entiendo el malestar de la gente, lo entiendo. Creo que es súper bonito jugar con presión, es súper bonito jugar en un equipo con historia, pero tengo que intentar eso, tengo que intentar que el jugador no sienta, que jugar en los Pajaritos nos atenace, juguemos con nervios, nos la queramos quitar de encima. Eso es un poco lo que busco. Me llama la atención, antes de José Carlos darte la palabra, que diga esto en el partido en casa contra el colista, en una situación de tabla media, hablar de esa presión con tantos partidos por delante. Llama la atención que hable de presión con todo lo que queda, por dónde está el equipo, claro, no sé. Y la pregunta es, ¿presión desde dónde? Exactamente, ¿Desde los medios? Por eso digo. Desde la grada, desde el club, que se autopresionen los jugadores, pues eso, autopresionan los jugadores, él es el entrenador, el que está en el vestuario y tiene que corregirlo. Que viene del club, él es el que tiene que sentarse a hablar con dirección deportiva, con la dirección de la presidencia del club, y decir, vamos a relajarnos un poquito con la presión que podáis estar metiendo desde dentro de los jugadores. Los medios, presión nosotros... Podemos criticar, podemos dar nuestra opinión, pero presión. Sería la primera vez en la historia, Víctor, en 20 años que llevo yo aquí, que los medios podamos ejercer presión sobre el club. Me dijeron hace tiempo que buscaban líderes en el campo. Es lo que hace falta, líderes en el campo. Es que no hay desde hace tiempo. Y respecto a la afición también, yo creo que más que presión, tendría que ser una baza a nuestro favor, jugar en los Pajaritos, porque estamos viendo los campos que hay en esta categoría y tener los Pajaritos, la afición que hay en los Pajaritos es un privilegio, excepto 5 o 6 estadios. Pocos clubes pueden presumir de tener la masa social que tiene Numancia en Primera Red. Y eso que somos una ciudad pequeña y una provincia pequeña. Pero la afición que tiene Numancia, muchos la querrían para Primera Red, para Segunda, para Primera. Pero, 1800, pero de eso tiene que ser una baza al favor del club y es muy peligroso tener miedo a jugar en casa. Ya lo decía Iñaki, que podían atenazar las piernas a los jugadores, que podría pesarles más, pero es que tendría que ser al revés. Delante de tu casa te tendría que... Pero sí, a ver, que es que estamos hablando de los Pajaritos, que no es una bombonera. Pues ¿qué presión puedes tener estando a mitad de tabla contra el último? Si tienes presión ahí, ¿qué vas a hacer el día de la promoción si te clasificas? Que es que yo lo decía hasta en segunda división hace 2 años. Con Anquela y compañía, es que están presionados. Mira, por favor, presionados cuando estás con 30.000 tíos en tu casa y te la juegas todo. ¿Qué harían? Y ya me voy a tiempos antiguos. Presionó la del Numancia cuando fue al campo del Recreativo, que iba al Recreativo y le anunciaron que ya era equipo de segunda división el Recreativo y el Numancia fue capaz de empatar ese partido. Contra todos, 11 contra todos. Bueno, había numantinos. Eso es presión de verdad. O como dice el otro, levantarse por la mañana de comer a 5 niños. Mira, por favor, hay una cuestión de tener un poquito de personalidad. Si te dedicas al fútbol, te dedicas al fútbol con todas las consecuencias, de técnicamente, físicamente y de cabeza. Y si no tienes capaz de aguantar esa presión, chico, te dedicas a otra cosa. Pero por favor, hablar de presión
en un club como el Numancia? Mira, por favor, y encima el campo que tiene, pues está en un campo ahí pequeñito que te están tirando. Presión no había ni cuando el playoff de ascenso, que te acordarás, vale, que en con el Zaragoza tema. que lo sufriste, Ya vale ni con el aquí, tema. ni en la Romareda, ni aquí contra el Valladolid, y tú estabas Mira también el de zorrilla. equipo. ¿Qué presión tenía el Numancia? El Numancia dio lo que dio sin ninguna presión, se cayó y se cayó con la cabeza bien alta. ¿Por qué? Porque se había dado lo que se tenía. El problema es que cuando no das todo lo que tienes, al final te autopresionas tú mismo y dices, porque sabes que no estás dando lo que tienes. Y este equipo no está dando lo que tiene. Volvemos a lo de antes, los cuatro estamos de acuerdo, este equipo da para más. Clasificatoriamente, en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, en cuanto a capacidad de echar para adelante, de jugar mejor, de hacer algo más que lo que hicimos ayer. Es que ayer era como lo del palo, no, haz algo. No hicimos nada. Nada, un centro de Mancebo desde su casa, que cabecea bien Rubén Mesa, un tiro de Mancebo en la primera parte, 2 gambeteos de Carrillo, Pero y poco más. Hay resultados que enmascaran. Hay días que te vas 0-0 y oye, ¿cómo lo han jugado y tal? El día del Castellón te pudieron empatar al final, pero oye, vaya partidazo que has hecho. Es cuestión de espabilar y ya está. Por ir cerrando el tema, ahora os preguntaré de todas formas por Rubiales y la primera ¿Presión? ¿Qué federación. presión? No, presión no. ¿Esto con un resultado positivo cambia o hay que profundizar un poquito más? Por ejemplo, ¿se gana este fin de semana a domicilio a Sabadell? ¿Se revierte la situación o creéis que hay algo más de fondo Hay que solo eso? encadenar más de una victoria para mejorar la situación, porque lo que traemos de atrás está siendo bastante negativo y una victoria no te puede corregir 4 partidos como los que llevas. Que ahora ganas al Sabadell y lo vuelves a ganar en casa, pues ya irá revirtiendo la situación y poco a poco, pero el equipo tiene que cambiar mucho desde el día a día para volver a recuperar las sensaciones de cuando vino Iñaki Bea, de ser un equipo que transmitía, de que enganchaba a la afición, pero para eso hay mucho trabajo detrás y ganando solo al Sabadell no se soluciona. La clave es casa. Yo creo que hay que sacar sí o sí un buen resultado. ¿Van 5 derrotas en los Pajaritos, José Carlos? 4. 4 derrotas. Y solo 2 fuera, Tarragona y Cornellá, y por la mínima. Cornellá en el último minuto y en Tarragona con cierta polémica arbitral. Yo estoy con Pedro. No es tanto Sabadell, que sí, si ganas, pues mejor, porque es necesario ganar, 3 puntos son fundamentales. No es por ser resultadistas. 5 en casa. Las 2 primeras se perdió en casa, se perdió Real Unión, se perdió Morevieta. Sí, cierto. Perdón, por ese caso, porque me estaba yo ahí volviendo un poco. No, estaba pensando yo en las 4 derrotas de Iñaki Bea, una es Cornellá, claro. Eso es. En casa, la clave es en casa. En Sabadell sí se puede ganar, pero si volvemos otra vez a las andadas, ¿quién viene la semana siguiente? No me acuerdo ahora quién es el siguiente, pero el siguiente que venga aquí, si la volvemos a liar, como la hemos mangado contra el colista Calahorra, como la mangamos contra el Real Unión, que venía tocado también, si la mangamos como contra la Morevieta, con el área helada que tenía que jugar a nuestro favor, si la mangamos de esa forma, por mucho que ganemos en Sabadell, volvemos a las mismas. Y la afición va a seguir encabronada, y la gente va a salir... Menuda piedra toque. En fin, estoy con Pedro. Ganar en Sabadell, pero sobre todo también en casa. Habrá que ver si un resultado, que el día es que está de que sí, te propicia que espabiles, o espabilando te llega el resultado. Pero le hace falta, y para mí en casa, vale, pero hay que sacarlo ya, ¿eh? Es que es eso. Cerramos página deportiva. Habéis escuchado un poquito, imagino, a Eduardo Rubio. Bueno, Pedro hace poco charló con él, además de toda esta situación económica, de esta situación de la Primera Federación. Creo que lo más importante, tú también, José Carlos, creo que lo más importante es que ha descartado que Rubiales o alguien de la Federación haya dicho directamente que quiere volver a la Segunda B. Eso que hemos ido viendo en los medios, a nivel directo, a los clubes no se lo han transmitido. Pero Rubiales es muy listo. ¿Qué os parece? No tiene un pelo de tonto. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, además me están diciendo que están pasando cosas, ahora veremos. ¿Están pasando cosas? Ahora me confirmáis. Bueno, el caso, ¿qué os parece la situación de la Primera Federación? A mí es una chapuza, desde que empezó todo. Es que Rubiales no ha dado pico en bola. Empezó vendiéndonos una competición que iba a ser lo más parecido a Segunda División, sí, en cuanto a nivel de equipos lo es, pero en cuanto a nivel económico, todos lo estamos viendo que es una chapuza, está mal hecha desde el inicio. No hay control económico, los derechos televisivos son muy escasos y muchos equipos las están pasando, no lo digo, las están pasando putas, porque no pueden salir. Ya vimos el caso del Extremadura, vimos el caso del Dux de Madrid y estamos viendo cómo lo están pasando muy mal muchos porque la organización de Rubiales ha sido nefasta. Volver ahora al pasado, pues fastidias a equipos como el Unionistas de Salamanca, que en su momento ha cambiado el césped, ha cambiado mucho de su estructura para adaptarse a lo que pedía la REF, y ahora vuelves a Segunda B con todo el dinero que se han gastado los clubes. No tendría ningún sentido, pero bueno, yo viniendo de la Federación me espero cualquier cosa. Pero que esa frase te ha gustado, ¿eh? Hay evidentemente una inyección de dinero de muchos grupos que meten dinero a una pérdida. Tengo que salir un momento, ahora os digo. Vale. Que es lo que os contaba. ¿Seguís con ello? Sigue, Víctor.
Pues que hay muchos clubes que evidentemente hay mucha inyección de dinero a mayores, a futuro, que eso desvirtualiza la competición. Yo creo que lo desvirtualizan y por lo tanto yo creo que al final a mí me gusta el modelo este, como decía, a mí me gusta estos dos grupos porque pero hecho bien, hombre, por supuesto, claro, hecho bien, pero me parece un buen modelo porque es una competición, pero también llamo la atención una cosa. Independientemente que se haya hecho mal las cosas económicamente, hay un desapego ya al fútbol en España importante, ¿eh? O sea, tú ves un partido de primera división, con todos los respetos, un Cádiz-Elche, y cuidado, que antes esos partidos se veían, pero hay una sobreexposición ahora mismo de fútbol, que creo también es Mira que decía yo que estaban pasando cosas, y claro, te interrumpo, Víctor, porque es el cumpleaños de nuestro Pedro, que nadie le había dicho nada, ¿verdad? Cumple 15 añitos. Cumple 15 añitos. Pedro, muchas felicidades. Gracias, chicos. Felicidades, hombre. No vamos a cantar porque no queremos que llueva. Felicidades. Gracias, chicos. Ha sido cosa tuya, ¿eh? Lo importante es el detalle, pero vaya, o sea, que es que también... Bueno, lo que tenemos aquí a mano, Víctor, que no nos da tiempo a hacer Ahora cosas. me lo voy a comer bien a gusto, ¿eh? Bueno, un discurso cumpleañero, Pedro. Pues Que nada, la que cena hace muchas cosas gracias y que ojalá mejore la situación de Numancia para darme un buen regalo para... Yo sé que te voy a decir una ¿Y cosa. la de Zaragoza? Y la de Zaragoza. Oye, ¿cuántos también. años? Por cierto, danos envidia, que eres muy joven. ¿Cuántos años cumples? 25. Ya ves tú, 25 años. Te voy a dar un dato Estoy para en la- de la te voy a dar vida. un dato para que te rías de mí. Un Álvaro que no estaba por ahí fuera ahora mismo, hace ahora 25 años estamos, creo que el día anterior, a irnos al Camp Nou para la Copa del Rey del Numancia contra el Barça. Mírame a mí ahora donde estoy. 14 de febrero. Y Pedro Fue naciendo. el primero de febrero fue unos pajaritos, fue el 14 exactamente. 14, San Barbarín. Pues la mitad justo, estamos a puntito ya de irnos a la vuelta del famoso este que perdimos 3-1 en Barcelona después de 2 aquí, hace 25 años. 25 años se pasan en nada, te lo aseguro. Es tu 27 ya. Víctor. 27, tú aquí. Yo tenía 25, quiero decir, ¿eh? En el 96. ¿Tu primer cumpleaños en Soria o el segundo ya? El segundo. El segundo. Bueno, primero Bueno, casi no te ter- conocía, Pedro. Casi tercero ya. Yo me refería que a su edad, con 25 años, en el año 96, nos pasó eso. Ya han pasado ya. Pues a ver si para el 26 podemos celebrarlo más arriba y disfrutando El como deseo tú no lo siempre. digas que no se cumple. Pues aquí Pues ya la ha liado, macho, ya está. Aquí Venga. terminamos, aquí terminamos. Sí, El bueno ya me lo hemos calla- terminado. el bueno me lo he callado. Aquí terminamos. Parte en 4, no soy buena gente. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con toda la actualidad polideportiva. Primero pasamos por Melilla para hablar de esa victoria del Río Duro Soria. Así que, publicidad. Pedro, lo dicho, felicidades. Gracias, chicos. Seguimos en la jornada y toca hablar del equipo más en forma de Soria. Es momento de Superliga de voleibol, es momento de terreno celeste. Monatra, soluciones profesionales, herramientas, pintura, iluminación, herrajes, tornillería, muebles, madera, calefacción y por supuesto tableros a medida. Distribuidor oficial de pinturas Montó, suelos, Finflor y Quickstep y puertas Norma, Monatra y tableros a medida. Allá va el Capi. Lo están escuchando, ese gran momento en el que el Río Duro Soria acababa con una de las canchas más complicadas de la Superliga, la del Melilla, 1-3 victoria ante uno de los dos equipos que habían podido con los de Alberto de Toribio en la ida, junto con Guaguas. Victoria que confirma esa segunda plaza y las grandes sensaciones del Río Duro Soria, que sigue absolutamente imparable. Son todo victorias en esta segunda vuelta, a excepción de esa derrota ante Guaguas en la primera jornada. Por lo tanto, son todo buenas noticias de cara a una Copa del Rey que cada vez está más cerca. Vamos a conectar con los propios jugadores porque están todavía de viaje desde Melilla. Siempre que van a ese partido cuesta volver. Pero lo más importante de todo, primero el análisis de Alberto Toribio. Un partido complicado. Al final, bueno, como ya hablábamos durante la semana pasada, al final fueron 3 finales muy apretados, como el partido en casa contra un equipo, bueno, pues que está en un rendimiento muy alto y que pone las cosas muy difíciles. Pero esta vez, bueno, pues fuimos capaces de que esos finales apretados fueran para nosotros y la verdad que, bueno, muy contentos con la victoria de ayer. El primer set fue importantísimo para lo que es el desarrollo del partido, el ser capaces de sacar el 27-29, yo creo que nos dio mucha confianza de cara al resto del partido, porque realmente, bueno, en el segundo ellos tenían algo de diferencia, fuimos capaces nosotros de recortar, pero no llegamos a
empatar a 24 y en el tercero nos complicamos nosotros un poco la vida, ¿no? Con 5 arriba o 6, la verdad que bueno, nos enganchamos ahí en la última rotación y bueno, nos pusieron de nuevo las cosas muy apretadas. Yo creo que hubo dos partes en el partido, ¿no? Al final, primer y segundo set muy igualados. Durante todos los sets no lográbamos distanciarnos ninguno de los dos equipos de muchos puntos y luego tercer y cuarto, ¿no? En el que quizás nosotros lográbamos diferencias, aunque luego en los finales se apretara. Al final, demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de ganar este tipo de partidos, que son realmente los partidos en los que nos vamos a jugar la temporada, ¿no? Pues, como te decía, ser capaces de demostrarnos que somos capaces de ganarlo nos da mucha confianza y mucha fuerza para lo que queda de año. Todavía tenemos a Teruel a 2 puntos, quizás la distancia mayor sea sobre el cuarto, ¿no? El segundo o tercer puesto lo tenemos, bueno, pues bastante al alcance y bueno, pues ahora falta esa lucha en los 5 partidos que queda con Teruel, ¿no? Por ese segundo puesto. Bueno, todavía quedan 5 partidos, 15 puntos en juego y tendremos que seguir haciendo bien las cosas si queremos seguir ahí. Palabra de Alberto Toribio con esa victoria ante el Melilla. Y rápidamente, porque creo que acaban de aterrizar en Madrid hace muy poquito, conectamos precisamente con la plantilla del Río Duro Soria. Bueno, va a ejercer Pelegrín Vargas de portavoz porque están cada uno en un sitio. Pelegrín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Como bien dice, aterrizando aquí en Madrid de camino al coche. Qué largo, bueno, tú no lo habías experimentado todavía ese partido en Melilla, que estáis cerquita, pero lo que se tarda en ir, en volver. Claro. Sí, la verdad es que los dos vuelos nos fue bien, no tuvimos atrasos ni nada, así que, claro, un poco la logística de ir y que no hay tantos vuelos y tal, pero se nos dio bien, nada, estamos casi de vuelta a casa. Oye, imagino que volver después de ganar en Melilla 1-3 de un partido tan bonito, tan igualado, se vuelve mejor, ¿no? Se hace menos largo así. Sí, siempre los viajes de vuelta son más fáciles, más cortos, de más felicidad cuando se gana. Bueno, partidazo, ¿no? Lo decía Alberto Toribio, 3 primeros sets igualadísimos que se deciden por detalles y de nuevo cuando se deciden por detalles salen a vuestro favor, ¿no? Estáis sabiendo competir muy bien ante equipos muy buenos y además ser decisivos en los momentos importantes. Sí, hombre, escuchando la entrevista de Toribio me hace pensar que estamos creciendo como equipo y sobre todo mucho más estable, unidos, mucho más calma, ya nos conocemos mucho más los nuevos, los que ya llevan más tiempo, así que pues nada, nos da mucha tranquilidad y ¿verdad? Muchas ganas de seguir hacia adelante. Oye, Pellegrini, se la tenéis guardada, Melilla, de todas formas, el partido de ida. Diga otra vez, disculpa. Digo que se la tenéis guardada, Melilla. Mira, están ahí todos. Ahí está esa cuadrilla. Bueno, ¿qué dicen? Pueden hablar si quieren, ¿eh? Ya que están por ahí. Que no te oigo, que tengo los cascos puestos. Digo que pero ellos pueden hablar, pueden mandar un saludo. Imagino que están contentos, ¿no? Manden un saludo a la gente de Soria, ¿eh? Ahí está parte del equipo, Alberto Toribio, ahí todos con lo grandes que sois en ese ascensor, madre mía. Bueno, Pellegrini, hacemos una cosa, te dejamos que sigáis, que sé que todavía tenéis camino hasta Soria, y enhorabuena por la victoria y por toda la temporada. Bueno, muchas gracias. Seguimos fuerte ahí con mucha ilusión. Claro que sí, Pellegrini, muchas gracias. Ahí estaba Pellegrini Vargas, siguiendo parte del Río Duero Soria en esa vuelta, en el ascensor, en el aeropuerto, deseando volver a casa, porque mirad que hora es lunes desde ese partido de ayer. Y el Río Duero Soria, que sigue segundo, al igual que otro equipo soriano que lo está haciendo pero que muy bien. Vamos con el balonmano Soria. En este caso, el balonmano Soria rompía su racha de 13 victorias consecutivas, que se dice pronto, con un empate en Gijón. ¿Cómo lograba ese empate? Pues cuando parecía todo perdido. Vamos a verlo, quedaba poco más de un minuto. Perdían 31-29 y tras marcar Vinicius el 31-30, robo in extremis y Dani Vallejo en el contraataque empataba a 31. De esa manera salvaba el balonmano Soria y este última defensa un punto que tenía prácticamente perdido y que suponía que Gijón le adelantaba en la tabla, porque ahora mismo los amarillos sacan 2 puntos al balonmano Soria. Importantísimo empate, 14 jornadas sin perder, llega la Vilesina, el líder. Muchas cosas que analizar y quién mejor que hacerlo que el propio entrenador del balonmano Soria, Jordi Lluelles. Hay que darle mérito a este punto, al final es una jornada menos, sigue todo igual,
con lo cual hay que sacar positivo y más pensando que en el último minuto íbamos perdiendo de 2 goles. Entonces, durante el partido tuvimos varias fases para poder darle la vuelta al marcador y con Fer lo comentábamos, que si éramos capaces de dar esa vuelta al marcador, que seguramente nos llevábamos el partido, aumentaba muchísimo las posibilidades de ganar ese partido. Al final yo creo que es un partido pues, de nervios, un partido donde hay mucha tensión, juegas fuera de casa, no tienes el ambiente del San Andrés, que esperemos que este fin de semana que viene en la Vilesina pues lo volvamos a tener y volvamos a vivirlo. Y obviamente pues sacar ese punto nos da confianza para afrontar la siguiente jornada que es Avilés y sobre todo no romper esta dinámica positiva de puntuar. Es creer, confianza, tirar para adelante, garra. Yo creo que al final lo resume la actitud siempre del balonmano Soria, ¿no? Al final del partido vino el presidente de Gijón a saludar y dice: joder Jordi, tienes más vidas que un gato, no hay manera de matarte. Y bueno, habla muy bien de este equipo. Al final lo hemos visto ya durante esta temporada. Para resumir, yo creo que es positivísimo ver que el jugador que puede salir de cualquier momento del banquillo pues le da esa continuidad de calidad, de intensidad y sobre todo de continuidad, ¿no? Al final yo creo que la palabra es Cardín, ¿no? 23 paradas, o sea, 23 de las cuales 15 son lanzamientos más o menos certeros. Luego, ya sabéis que yo llevo 3 temporadas aquí, nunca he mencionado un árbitro, pero creo que no fue un arbitraje del todo justo. O sea, hay muchas situaciones, sobre todo al final, una falta en ataque que no nos pitan a favor y luego nos pitan una falta en contra, una situación que echan 2 minutos a Castillo por un saque de centro en el cual no le da los pies y el árbitro dice que le dio los pies. Incluso hay una acción al final de Jeremy también que no le pitan. O sea, al final siempre estamos diciendo que se pueden equivocar, obviamente, 50-50, pero claro, cuando te caen tantas en contra, cuesta, y obviamente no hay que achacarles toda la culpa a ellos, hay que estar conscientes que nosotros fallamos muchos lanzamientos a portería, en ocasiones no estuvimos acertados en nuestro trabajo defensivo y sobre todo el mérito de Gijón fue que nos hizo penalizar mucho los errores, o sea, al final un lanzamiento, una falta o una situación donde paraba en su momento a ver qué había pitado el árbitro, ellos lo aprovechaban y nos marcaban ese gol de contraataque. A medida que vaya avanzando la liga va a ir esa presión y obviamente habrá más equipos que no se van a jugar nada y van a jugar mucho más sueltos, ¿no? Es la diferencia quizás. Pero bueno, yo creo que tensión tampoco, ellos también tienen que tener la tensión de, ostras, como nos gane Soria, se quedan a 1 punto por debajo, a 3 por Gijón y ojo que Santoña viene por detrás también apretando, que lo tiene más complicado. O sea, la victoria de Soria ante Avilés puede poner aún más carne al asador en esta liga, que es quizás lo bonito, ¿no? Pero bueno, paso a paso, hay que hacer una buena semana de entrenamientos, hay que limpiar un poco pues, todos los errores, sobre todo los errores no forzados de este último partido y obviamente pues, afrontar y apelar a que el San Andrés vuelva a ser esa caja mágica, esa pista mágica donde tanto afición como equipo vibren. Sábado, 7 de la tarde, Polideportivo San Andrés, balonmano Soria, Atlética Vilesina, primero contra segundo, 3 puntos de diferencia, auténtico partidazo y como decía Jordi Lluelles, tarde mágica, a ver si el público, que seguro que sí, responde y lleva en volandas al conjunto amarillo para mantenerse en esa zona de playoff. Ahora toca hablar de atletismo. Hubo Campeonato de España Sub-23, en unos minutos entraremos en eso, pero antes ponemos la vista en nuestro olímpico andamantino, en Dani Mateo, que está a 2 semanas de la Maratón de Sevilla, momento importante para lograr mínima para el Mundial y también para sentar las bases también y decir aquí estoy yo de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hemos estado en su entrenamiento esta misma mañana. Así entrena Dani Mateo en tu cancha o en la mía. Talleres López, chapa y pintura, mecánica, electrónica, todo en uno. Servicio integral de reparación y mantenimiento para todas las marcas y modelos. Reprogramamos tu coche, aumenta la potencia del motor hasta en 30 caballos y reduce el consumo. Además somos taller instalador oficial para Soria de GLP. Talleres López, frente al Punto Limpio. En 2 semanas llega la Maratón de Sevilla y desde la jornada nos hemos acercado hasta las instalaciones de los Pajaritos del CAEP para conocer de primera mano las sensaciones de Dani Mateo cerca ya de esa recta final de esos de los días importantes de la temporada. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues muy bien. Hoy con mucho aire, mucho frío ha vuelto, pero bien, con muchas ganas y con muy buenas sensaciones. Bueno,
Bueno, lo decimos, el atleta que corre maratones tiene 2 fechas en rojo al año prácticamente en el calendario y tú has elegido este año Sevilla. Sí, eso es, más o menos por la temporalidad, después del europeo, teniendo en cuenta que el objetivo es buscar la mínima para el Campeonato del Mundo, que es en agosto, pues hemos pensado que era el momento ideal del calendario. Sí que este año hemos tenido un hándicap muy importante que ha sido el clima y para entrenar lo ha complicado, pero bueno, es el momento y hay que ir a por ello. Bueno, quedan 2 semanas, lo decíamos para esa cita. Es el momento de bajar la carga, ¿no? Ya son días más tranquilos relativamente hablando en cuanto a carga física. Sí, ya hemos pasado de una fase de muchos kilómetros, mucho kilometraje, muchas horas y horas, todo el día corriendo, te pegas casi. Ahora ya cosas más intensas, ahora preocuparte más del descansar, del estar tranquilo y de cuidar esos pequeños detalles que no se pueden escapar estas 2 últimas semanas, que cualquier cosa luego el día de la carrera se magnifica. ¿Cómo son los días a partir de ahora, ese día a día cuando se acerca una fecha tan importante? Bueno, básicamente seguimos entrenando 2 veces al día, todos los días, pero sí que bajamos las cantidades e intentamos ir más rápido para buscar esa sensación de facilidad y que luego al día de la carrera pues digas, bueno, esto es un ritmo que es muy asumible para mí y llevo muy bien. ¿Vas cuidando más esos detalles, te vas fijando más en tu cuerpo cuando se va acercando la fecha? Bueno, por inercia sí lo haces, pero sí que es cierto que una preparación de maratón es tan dura, es tan intensa. Lo bueno que tienes es que es todo enfocado un día claro y un día clave, pero lo tienes que cuidar todos los días, porque si no en las semanas que haces más de 200 kilómetros, pues acabarías teniendo problemas porque es mucha fatiga. Bueno, psicológicamente, según se van acercando también esos días, ya llevas unos cuantos maratones, ¿cómo te preparas, cómo te calmas, cómo, digamos, te evades un poco, ¿no?, de no estar pensando todo el día en correr? Bueno, pues el día a día te lleva a eso y también hay que estar pensando en correr, hay que estar focalizado en ello, hay que pensar pues todas las circunstancias que pueden venir en carrera y tener tus previsiones. Por lo tanto, tampoco es que estamos para eso, por lo tanto hay que pensar en eso. Oye, de cara a Sevilla, ¿qué grandes nombres tenemos ya confirmados? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Tienes ya liebres o vas a ir un poco a ver dónde puedes estar? Bueno, teniendo en cuenta que la mínima para los Juegos es hora 8:10, la mínima para el Mundial es 2 horas 8:10, la del Mundial, la de los Juegos es 2:9:50 el año que viene. Yo entiendo que habrá libres a esos ritmos y como suelo hacer en estas situaciones, tampoco miro mucho nombres, no miro mucho gente y estaremos allí nos adaptaremos a las circunstancias como sea y a currar ese día, a trabajar y lo que tenga que venir vendrá. El objetivo es esa mínima para el Mundial y también pensando en París, ¿no? Lo comentabas, esos Juegos Olímpicos. Ahora cada maratón cuenta. Pongamos que de aquí a París a lo mejor corres 2 o 3 maratones. Llegan esos momentos de pensar en si puedes volver a unos Juegos Olímpicos. Sí, ya bueno, digamos que ha pasado el europeo, que era un objetivo muy muy importante de muchos años, una gran ilusión. Pero ahora ya pues hay que pensar en lo siguiente y lo siguiente, además del próximo Mundial, son los Juegos. Por lo tanto, pues yo no creo que la decisión a la selección se va a tomar año y medio antes y más a día de hoy con la cantidad de atletas que somos, pero ya que están un poco en circunstancias y mostrándose bueno, pues corriendo en circunstancias para ser de esos elegidos. Lo dices, son muchos y es momento de marcar territorio. No es una buena oportunidad en Sevilla de decir, aquí está Dani Mateo, sigo muy bien, a pesar de ese pequeño bache del europeo, aquí estoy. Sí, hombre, en europeo no olvidemos que quedé 14 y tercero por selecciones. Bache en relación a lo que tú me cuentas siempre, ¿eh? Que creo que está ahí un poco, ha quedado olvidado, pero quedé tercero de Europa. Todo el bronce, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo también siento eso. Siento que las últimas maratones no han sido como las primeras. Ha habido ahí unos momentos de que no fluía todo como debía, pero yo estoy haciendo todo igual de bien. Diría que incluso mejor, pero ese día no me ha salido, así que esperemos que aquí volvamos a coger esa inercia y esa normalidad, que no tiene que ser más que normalidad y que todo vaya como debe. ¿Siempre dudáis o elegís entre Sevilla y Valencia? ¿Son muy diferentes estos 2 maratones en cuanto a posibilidad de hacer marca? Cada uno tiene sus circunstancias. Si bien en Sevilla hay mucha más, es un circuito muy plano. Valencia también es un circuito muy bueno, mucho nivel. Este año hemos tenido un hándicap con el clima muy importante, que creo que ha sido un perjuicio de cara a Sevilla, que de cara a Valencia fue lo contrario.
cada cual tiene lo suyo, pero también es cierto que después de correr una maratón, agosto como fue en mi caso el europeo, ir a otra diciembre empezarías con el cuerpo en mucho déficit y yo prefiero coger, recuperarme, darme un tiempo, volver a coger la motivación, volver a que el cuerpo coja, pues se recupere totalmente para empezar una preparación como ha sido este caso, pues 3 meses después he empezado la preparación de correr el europeo. Sí, pues cuando hablamos de preparación de maratón hablamos más o menos unas 12 semanas, ¿no? Cuando digamos se empieza a contar el reloj. 12 semanas, en este caso van a ser 13, pero bueno, es un poco los ajustes que hace Enrique. Pero sí, 12 semanas partiendo de un estado de forma, bueno, como era tal y como corrí yo los crosses, cross de Soria, que es prácticamente un estado de estar para ir al Campeonato de Europa de Cross. Pero eso, 12 semanas desde un estado muy operativo. ¿Cuántos kilómetros has hecho en estas casi 13 semanas que cuando se cumplan? No los he sumado a día de hoy, pero sí que creo que tengo 6 semanas por encima de 200, máxima 230 y luego 180, 190 es el pan de cada día. Y afortunadamente ahora ya hacer 180 a 190 kilómetros son semanas fáciles, porque después de acostumbrarse al otro es sencillo. Se dice, pero claro, estamos hablando de 200 kilómetros en una semana, la media es altísima, es que son más de media maratón cada día. No, más de media y más de 30, que es media más otra media. Sí, bueno, sin más, es lo que pasa, estamos, ¿no? Y mi padre está sembrando 18 horas al día y no se ve, es que creo que es algo normal y es para lo que estamos, en nuestro trabajo, y si queremos ser de los mejores, pues no podemos dejar las cosas a medias. Oye, Dani, para terminar, hablando de ser de los mejores, he hablado hace poquito con Marta Pérez, también con Sebas Martos, del tema de las exigencias y de las mínimas, del World Ranking y de todo esto. Es verdad que a ti te afecta menos al ser maratoniano porque es otra forma de preparar, pero ¿cómo estáis viviendo en el mundo del atletismo todo esto? A ver, a nosotros nos afecta menos, pero nos ha bajado la mínima de 3 minutos, así que sí que el nivel ha subido, pero yo creo que al final el nivel te lo dan tus rivales, te lo dan la exigencia, y si la exigencia es esta, creo que vamos a poder correr a este nivel, vamos a estar en disposición de mejorar y hay que adaptarse. El decir el mucho, poco, tal, es que lo veo injusto, innecesario, una pérdida de tiempo, y pues a por ello y lo lucharemos, y si sale bien y si no, pues hay que hacer todo lo que se pueda. Oye, Dani, tú que has sido atleta de pista también mucho tiempo, hablaba incluso Marta Pérez de que el calendario estaba demasiado separado a la hora de las pruebas del World Ranking a nivel de Federación Española con las citas internacionales, que mantener un pico de forma así hay más incertidumbre. No sé cómo lo ves tú todo eso. Pues eso no tenía, no sé qué, o sea, igual, claro. No miro el calendario de pista, la verdad que yo ahora ya me siento atleta de ruta, atleta de maratón y en eso estoy despreocupado, pero entiendo que si hay una separación es un problema, y más, por ejemplo, hay diferentes sistemas de entrenamiento, nuestro entrenamiento está muy focalizado a picos de forma, a grandes estados, no a otros entrenamientos que son más planos, y sería un problema real para nosotros. Para terminar, te deseo suerte en que te veré estas semanas por aquí por Soria. ¿Tienes alguna marca en la cabeza o es mucho suponer? No sé ni a cuánto voy a salir, no sé a cuánto van a estar las liebres, así que esperamos estas 2 semanas, y allí son cosas que aunque parezca desde fuera dices, jo, ¿cómo no lo llevas controlado? Si es que pensamos, digo, lleváis hasta la 100ª controlada. Ya, pero luego, ¿para qué la quieres llevar si vas allí y no tienes liebres? Pues igual tienes que salir un poco más rápido, un poco más lento, no. Es algo que no se puede llevar de antemano porque luego hay muchas circunstancias que afectan y que hacen que tengas que cambiar en el momento. Bueno, Dani, pues nos fiamos de tus sensaciones. Si dices que son buenas es que lo serán, y seguro que logras una gran marca en Sevilla. Que vaya todo muy bien por allí. Pues a por ello, que estamos ya a punto. Pues a por ello, Dani, confiamos mucho en ti en esa maratón de Sevilla dentro de 2 semanas, pero queremos hablar de esa recta final de su preparación, de la preparación del atleta namantino, de cara a esa cita importante, porque no es lo mismo correr cada 15 días, cada un mes una prueba importante, que hacerlo 2 veces al año como mucho, como es una maratón. Se la juegan en muy pocas opciones, así que seguro que Dani consigue una gran marca en Sevilla. Marcas buenas las que hicieron nuestros atletas sorianos en el Campeonato de España Sub-23 de Antequera, que ha tenido lugar este fin de semana. 2 oros y 1 plata para la representación sorana. Oro de Ashley Abaga en los 60 metros lisos. Oro de Ignacio Bernardo en salto de altura, los 2 aquí, después de la publicidad, y además vía online, Silvia Ondiviela, plata en el 1500. Así que no se muevan porque seguimos hablando de atletismo aquí en La Jornada, en la 8 Soria.
Seguimos en la jornada hablando de atletismo. Esta vez nos vamos hasta ese campeonato de España sub-23 que ha tenido lugar este fin de semana. Y conmigo en el plató están los grandes triunfadores de la delegación soriana. 2 oros en salto de altura, en este caso de Ignacio Bernardo. ¿Qué tal, Muchas Ignacio? Gracias. Muy bien, muy Enhorabuena. Bien. Muchas gracias. Y el oro en 60 metros lisos de Asia Vaga. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. ¿Qué habéis hecho? ¿No habéis dejado allí las medallas? Aquí la llevo, aquí la llevo. De todo, enseñar esa medalla de oro. Porque no se gana todos los días una medalla de oro sub-23, que recordamos que es la categoría ya previa a lo absoluto. Es decir, se confirman como 2 de las grandes promesas del atletismo español en sus especialidades. Imagino que muy contentos, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta porque yo venía de estar lesionada desde septiembre y no sabía ni si iba a llegar al Campeonato de España, pero bueno, he llegado y estoy muy contenta con el resultado. De hecho, suele pasar, pero es verdad también, marca personal 7.49, mejorando tus marcas desde primera ronda, todo fue bien. Sí, todo muy bien, todo muy bien. A ver, era algo de incertidumbre porque yo cuando llegué en los inscritos estaba segunda y la que va primera, o sea, con la marca en la que yo iba, había mucha diferencia. Pero luego ya se lesionó en las rondas previas y ya era como que lo veía más claro y me daba como más motivación para seguir. Y desde luego lo hiciste genial, de atletismo con ese 7.49, marca personal. Ignacio, eres parte de esa gran, digamos, jornada de atletas de salto de altura que ahora tiene Soria, a las órdenes de Enrique. Es tu tercer año en Soria, si no me equivoco. Mi tercer año, exacto. ¿Y tu primer oro? Mi primer oro, vamos, y ni me lo creo. Todavía no me lo creo. Sí, porque lo hablábamos antes, no es Ignacio de los que estaban peleando por esos oros en otras categorías, ¿no? No habías estado nunca tan cerca del oro y a la primera, oro. Tan cerca, vamos, ni coña. Sí que he luchado por el bronce, plata, podría llegar algún día, pero que va, que va. Y este año la verdad que ha salido todo perfecto en las competiciones, he llegado allí siendo primero y me he ido primero. Con un salto de 2.12 que te daba ese oro, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Qué tal la competición? Siempre fuiste en cabeza realmente, ¿no? Sí, en todo momento fui en cabeza. De hecho, me di el lujo de saltarme algunas alturas, pasar de alturas, porque me veía bien y tal, creo que fue ahí te vemos en acción además. Uno de los aspectos importantes porque llegué más fresco que otros compañeros y bueno, el segundo puesto hizo lo mismo realmente y fue una lucha de gladiadores, puede ser. Hablabas de que cuando la favorita se lesiona, es una desgracia siempre, pero es verdad que ella gana confianza, ¿no? Diciendo, lo tengo más cerca. La confianza es importantísima y en tu caso también fue así, ¿no? El verte siempre arriba, el verte con esa confianza en llegar muy bien, porque llegabas muy bien de marca. Sí, en competición la verdad que sí, pero yo que no estoy acostumbrado nunca a ir primero o arriba en los rankings, llegué con un poco de presión de estar cagaete, realmente, pero sí, al final allí me lo creí, y me metí al público en el bolsillo, que es lo que me decía aquí, que tú métete al público en el bolsillo que lo tienes, y salió la cosa. Y vemos además a Astrid en esa carrera, ¿es la final? Creo que sí, ¿no? Ah, no, estos son los chicos. No. Está lloviendo, ¿no? Estos chicos. Bueno, ahí vemos a Ignacio en el podio. Vamos a hacer una cosa, que nos queda una tercera medalla, lo decíamos, Silvia Ondiviela, la soriana, plata, en su debut en el sub-23 en 1500. Hizo una carrera muy valiente y como está en Zaragoza, porque está con los estudios y con todas sus obligaciones, pues nos ha mandado este vídeo analizando la carrera. Sabía que tenía una rival muy fuerte, que era María González, que nos sacaba bastante diferencia a las demás rivales, pero bueno, con las otras rivales podía sacarles un poco más de diferencia en una carrera rápida, así que sabía que María iba a salir tirando, salió tirando a un ritmo que no era muy alto, la verdad, aguantable para todas las rivales, y ya había hablado con mi entrenador Freddy de intentar atacar el último 500, porque sabía que María era una rival muy fuerte en ritmos muy altos, pero que igual con un cambio largo podía plantarle cara. Y nada, eso hice a falta de 500 metros, como el ritmo iba bastante lento, hice un ataque y ya a falta de 2 vueltas intenté guardar todo lo posible la primera posición. Incluso en la recta final, a falta de una vuelta, vi que me quería adelantar y la cerré la curva y dije, ya esta última vuelta no me adelanta, pero ya me quedé sin fuerzas porque el cambio fue bastante largo y en la contrarrecta me adelantó y ahí ya estaba yo en mis peores momentos. Ya me dio el ácido láctico y pensaba que no llegaba, me quedaban 100, 110 metros y ya miré para atrás. Menos mal que sacamos bastante diferencia a Rocío, que es la que entró en tercera posición, pero me llegan a dar 1 metro más y no llegó. Pero bueno,
tenía que arriesgarme si quería intentar conseguir el oro, me decidí arriesgar. Qué valiente Silvia Ondiviela, plata en el 1500. ¿Vosotras visteis esa carrera? Sí. Y coincidís en su análisis. Yo creo que no se puede analizar mejor, ¿eh? Fue impecable. La verdad que fue una carrera muy chula y corrió muy bien. Además, Ashley, que compañera del Politécnico, 2 medallas del Politécnico Nacionales, ¿no? Que también ponen en valor el trabajo que realizáis en el club. Exacto. Yo cuando vi la carrera de Silvia, la verdad es que me quedé como muy contenta porque yo al final con Silvia he estado desde el principio, desde que empezó a entrenar, y vi que dejó toda la piel, al igual que hemos hecho pues, todos los compañeros que hemos ido al Campeonato de España, y se ha visto en los resultados. Al final es un Campeonato de España sub-23, es lo que decíamos, es la antesala de vuestro siguiente nivel, que va a ser solo poder, que lo vais a hacer también ahora, pero que va a ser solo competir en absoluto, no es sentar un poco las bases de a dónde podéis llegar, que os vean la gente, que os vean los clubes, que os vean, aunque en este caso tenéis clubes en Soria, el poder decir, estamos aquí. Exacto, es como, o sea, nos queda otro año para terminar la categoría sub-23 y luego es el absoluto. Es verdad que al ser absoluto es como más complicado conseguir las cosas porque en absoluto ya están todas las categorías y es cuando, o sea, es donde más tienes que luchar. Y yo por mi parte voy a intentar que al año que viene siga siendo igual, incluso mejor. Tú, Ignacio, viniste a Soria, te pusiste a las órdenes de Enrique, ahora defiendes los colores del Numantino y desde luego te has sentado muy bien. Pues estoy encantado, encantado. Vamos, el Numantino a mí me encanta. Ya no solo el hecho de que tengamos buen equipo, de que luchemos las cosas, sino el ambiente, es que somos una familia realmente, es una familia. Oye, y es verdad que se nos va acabando el tiempo, pero en 2 semanas, si no me equivoco, Campeonato de España absoluto, tenéis mínima y ahí vais a estar. Exactamente. Ahí los objetivos cambian un poco, ¿no? Bueno, tú, Ignacio, vas con la segunda mejor marca ahora mismo. Yo me he puesto segundo, sí, gracias en el ranking. a este campeonato, al sub-23, me he puesto segundo y bueno, vamos a ir a pasarlo bien, pero se lucha, se lucha. Bueno, si hay marca, hay opciones, de luego. Eso es. Ashley, ¿cómo te ves en ese 60? ¿Qué tal vamos? Está Mabel, que todo el mundo la conoce, es una máquina, pero a partir de ahí, ¿qué tenemos? A ver, yo voy, si no recuerdo mal, con la 7ª mejor marca y no va a estar nada fácil, pero es cierto que lo voy a luchar hasta el final y si consigo estar en una final de un absoluto, yo estoy más que contenta. ¿Has alcanzado tu máximo, habéis alcanzado vuestro máximo de forma o todavía está programado que tengáis un poquito más aguardado para el absoluto? Sí, yo creo que puedo alcanzar un poquito más de forma para el absoluto. O sea, digamos que lograr una mínima en el Campeonato de España es posible, o sea, lograr una mejor marca todavía yo es posible. Creo que sí, sí. Yo iba al sub-23, fui pensando que estaba en el punto, pero una vez me vi allí y dije, yo puedo dar más. Y yo creo que todavía queda, ¿no? Además esto da muchísima moral, conseguir un oro todavía más. Pues chicos, vamos a ir terminando, pero antes, como siempre, vamos a hacer una cosa antes de despediros, que es ver las notas del fin de semana. Como hacemos siempre, terminamos con nuestro semáforo. El Río Duero acaba con el Melilla, su bestia negra, la pasada temporada y con el que ya perdió esta temporada en los Pajaritos. Los celestes apuntalan la segunda plaza de la Superliga y miran a la cara a su posible rival en semifinales de la Copa del Rey. El balonmano Soria salva un punto ante Gijón en un partido en el que siempre estuvo por debajo en el marcador. Los amarillos reciben ahora a la Vilesina, el líder. Perder podría hacer que dejasen de depender de sí mismos para estar en el playoff de ascenso. El Numancia toca fondo con la derrota ante el Calahorra. El colista volvía a poner encima de la mesa todos los problemas de un conjunto rojillo que parece que a partir de ahora deberá centrarse en no entrar en puestos de descenso. Esa era la peor noticia del fin de semana, la mejor la tenemos aquí sentada, esos 2 oros. Chicos, con el Campeonato de España tan cerca, ¿da tiempo a celebrarlo un poco? ¿Hay que ponerse a entrenar mañana mismo o cómo? Bueno. Dale. Yo por mi parte voy a descansar, aunque sean 2 días, porque que tengo las piernas muertas. Has llegado hace media hora de Antequera. Sí, literalmente. Has llegado y has pasado por aquí. Claro, y luego, pues después de descansar, pues a ponerse otra vez a tono para estar a tope para el próximo fin de. A mí me dan hoy descanso, pero mañana creo que ya toca volver, ¿no? Toca volver. Pues que lo disfrutéis y que sigáis disfrutando y haciéndonos disfrutar del atletismo como hacéis, chicos. Muchas gracias. Y aquí termina la jornada, como siempre, en unos minutos en YouTube, toda la programación en la 8 Soria, en internet, eldiasoria.es, la actualidad al minuto. Sigan con nosotros, así que muy buenas tardes.